¿Qué tal amigos? Mi nombre es Álvaro Álvarez Rivera, estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro del grupo E151, presentando un proyecto para la asignatura Electricidad y Magnetismo, práctica 10, momentos de torsión, para el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Ok, primero vamos a hacer este primer ejercicio que se llama 36.3 y dice calcule la densidad de flujo magnético requerido para darle a una bobina de 400 espiras un momento de torsión de 0.5 newtons por metro. Cuando su plano es paralelo al campo, las dimensiones de las espiras son de 70 por 120 milímetros y la corriente es de 9 amperes. Tenemos entonces que la torsión es igual a número de vueltas por corriente por densidad de flujo por área por coseno del ángulo. Nos interesa la densidad de flujo, la despejamos. Sería torsión sobre número de vueltas por corriente por área por coseno del ángulo. Sustituyendo estos valores, nos quedaría una torsión de 0.5 newtons metro entre 400 vueltas por 9 amperes por un área, ya multiplicando las dimensiones, de 8.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por coseno de 0. Y esto nos daría una densidad de 16.5 militeslas. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Dice, el eje de un solenoide forma un ángulo de 34 grados. El eje, no las espiras, con el campo magnético de 5 militeslas. El solenoide tiene 750 vueltas. ¿Cuál es la corriente requerida para producir un momento de torsión de 4 newtons metro? El área de cada espira, ya nos está dando el área, es de 0.25 metros cuadrados. A ver, aquí arriba decía que forma 34 grados el eje. Si nosotros dibujáramos esto por aquí, tenemos nuestras espiras de esta manera y el eje así. Podemos notar que hay un ángulo de 90 grados entre las espiras y el eje. Por lo tanto, si el campo viniera de esta manera y entre el eje y las espiras hay 34 grados, entre el eje y el flujo, el campo magnético, el ángulo que realmente nos interesa es entre las espiras y el campo, que sería 90 menos esto, o sea, 56, como ya lo veremos a continuación. Entonces vamos a tener nuestra fórmula que dice torsión es igual a número de vueltas por corriente por densidad de flujo por área por coseno del ángulo. Nosotros queremos la corriente, entonces la despejamos y nos queda torsión sobre número de vueltas sobre número de vueltas por densidad de flujo por área por coseno del ángulo. Sustituyendo estos datos nos va a quedar 4 newtons metro entre 750 vueltas por, este es nuestra torsión, 5 por 10 a la menos 3, no, esta es nuestra densidad, 5 por 10 a la menos 3 teslas, por nuestra área, que ya nos lo había dado así como tal en metros cuadrados, 0.5, por el ángulo que realmente nos interesa. Y esto nos daría una corriente de 7.63 amperes. Ahora vamos a hacer este tercer ejercicio. Dice, cierto voltímetro toma una corriente de 0.02 miliamperes para tener una desviación de escala completa de 50 volts. Inciso A, ¿cuál es la resistencia del medidor? Inciso B, ¿cuál es la resistencia por volt? Inciso C, ¿qué resistencia multiplicadora hay que añadir para permitir una medición de 150 volts a escala completa? Tenemos aquí una de las leyes de Kirchhoff, dice resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, la resistencia del medidor va a ser igual al voltaje total, que son 50, sobre nuestra corriente que es tomada por este medidor. Esto nos daría un resultado de 2.5 megaohms o 2.5 por 10 a las 6 ohms. Luego, el inciso B dice cuál es la resistencia por cada volt. Pues simplemente vamos a tomar nuestra resistencia total a los 50 volts y dividirla entre 50 para saber la resistencia por cada uno de estos volts. Sería 2.5 por 10 a la 6 ohms entre 50 volts y esto nos daría 5 por 10 a la 3 volts, ohms por volts. Inciso C, ¿qué resistencia multiplicadora hay que añadir? Vamos a tomar nuestro voltaje deseado, que es de 150 volts, y lo vamos a dividir entre la corriente que ya estaba estandarizada.
Entonces esto nos daría un total de 7.5 por 10 a la 6 ohms. Tomando en cuenta que nuestro voltímetro, ya tenía una resistencia de 2.5 mega ohms, entonces vamos a restarla para saber cuál es la requerida. En este caso sería 7.5 por 10 a la 6 menos 2.5 por 10 a la 6 y nos daría un total de 5 por 10 a la 6 ohms. Esta es la resistencia requerida. Y esto sería todo. Ya por último vamos a hacer el 36.9 que dice: determinado galvanómetro tiene una sensibilidad de 20 microamperes por cada división de la escala. ¿Qué corriente se requiere para obtener una división de escala completa, 25 divisiones, a cada lado de la posición de equilibrio? Entonces esto va a ser una respuesta lineal. Si por una división se requieren 20 microamperes, entonces por 25 se requieren X microamperes. Es una regla de 3. Sería este por este sobre aquel. Entonces lo ponemos por acá. X va a ser igual a 25 divisiones por 20 microamperes, que es la corriente requerida para cada una de ellas, entre 1, que eso no es tan necesario, pero pues lo ponemos. Y esto nos daría un total de 500 microamperes requeridos para mover las 25 divisiones. Esto sería todo. Muy bien amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.